Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Ustedes saben que estamos en verano, hemos tenido unos días en los que no hemos podido hacer radio, hemos actualizado todo el aparataje, todas las cosas estas raras y ahora pues tenemos una programación especial, tampoco tenemos nuestra programación habitual, pero vamos a aprovechar para recuperar programas anteriores, historias que aunque haya pasado el tiempo, todavía siguen estando muy vigentes. Fíjense de lo que vamos a hablarles hoy. Hoy vamos a hablarles de un cuadro que seguro de todos ustedes conocen, que es el famoso cuadro de las Meninas, de nuestro insuperable pintor Velázquez. Este cuadro lo pueden ver, ya lo saben ustedes, en el Museo del Prado. Pero lo que a lo mejor no saben ustedes es que este cuadro encierra un misterio extraordinario, un misterio que en su día contamos y que hoy actualmente sigue estando ahí, sigue estando. El famoso misterio de las Meninas. En su día nos lo contaba Eduardo Córdoba, ustedes conocen, y yo ahora les propongo que lo escuchen, que escuchen cuál es ese enigma, ese gran misterio que encierra el cuadro de las Meninas. Les dejo con ellos, escúchenlo, véanlo y luego vemos. Venga, hasta ahora. Por fin me doy cuenta de que el verdadero lujo no es disfrutar de lo que tenemos, sino de lo que somos. Nuestros pueblos, nuestros comercios, lo que somos. El comercio rural hace posible que nuestros pueblos sigan existiendo. Lo auténtico, lo natural, lo de toda la vida. Lo que te hace sentirte en casa. Mantengamos lo que nos llena de vida. Mantengamos lo que somos. Consume Rural. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Vicky Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Mojadita, pero bien. Te has mojado, ¿eh? Sí, me he mojado. Hoy me ha tocado a mí. Bueno, pues qué bien. Yo no. Y Eduardo tampoco. Eduardo, has tenido suerte. Yo siempre la tengo. Hay que calcular los tiempos. Efectivamente. Es que no se puede uno coger la moto y salir hacia lo loco. Hombre, hay que saber hablar con los meteoros y decirles no vengas. Los meteoros, paleto. Los meteoros, claro. Ya. De meteorología. Déjala que viene enfadada. Yo que sí, pero que no me llame paleto. Déjala que me llame cualquier otra cosa, pero no paleto. Déjala que viene enfadada. Y te puede llamar muchas cosas. Déjala, no me la piques. Tú tranquila. No, yo cuando he salido no llovía, iba bien. Además iba viendo el cielo claro, hacia donde yo iba. Y tú acelerando así llegabas sin nada. He intentado acelerar, pero no ha colado. Había muchos coches y me he mojado. Que tú has querido salir de casa cara al sol. Sí, algo así. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Venga. La verdad es que cuando hablamos de misterios, y desde aquí quiero enviar antes de empezar un abrazo a nuestro amigo Jacobo, que él sigue ahí con su rodilla, pero vamos, ya está prácticamente bien, y cualquiera de estos días le tenemos otra vez aquí, en estos micrófonos. Pero bueno, como les decía, siempre que hablamos de misterios nos imaginamos que si fantasmas, que si apariciones, incluso que si ovnis, o cosas muy raras, ¿no? O cosas muy raras. Pero en ocasiones nos encontramos grandes misterios en algo que conocemos perfectamente, en algo que vemos con mucha frecuencia y en algo que podemos ver cuando queramos. Hoy el misterio nos viene por una cosa muy habitual, por algo que se encuentra, que yo creo que todos hemos tenido el gran placer de verlo, de disfrutarlo y de admirarlo. Y aún así encierra un gran misterio. Y por eso tenemos que irnos, Eduardo, aquí al lado, al Museo del Prado. Sí, porque la pregunta es, ¿quién remató el cuadro de las Meninas? ¿Quién lo hizo? Es que tú fíjate, a ver cómo planteamos el hecho de que las Meninas pudo ser una coproducción. Claro, efectivamente, porque es que tiene su miga esto. No crean que no es complicado. Y solo por un leve detalle.
En cualquier otra cosa diríamos, pues no. Pues quién lo sabe, pues le pudo ayudar a algún no sé quién para que... Pero es que hay un detalle que nos dice, aquí ha habido una mano extraña. ¿Quién iba a decir, amigos, que les íbamos a hablar de un misterio que encierra el cuadro de las Meninas? Efectivamente. Bueno, yo hace tiempo que conocía el hecho de que cuando se pintó el archiconocido cuadro de la familia de Felipe IV, o sea, de las Meninas, su autor, Diego Velázquez, no había conseguido ingresar en la selecta Orden de Santiago. ¿Cómo se atrevió entonces, contrariando el severo código de las órdenes religiosas, a pintarse con la ansiada Cruz de Santiago? Pero tuve que esperar un tiempo, ya olvidado el asunto en el desván de mi cabeza, para aclarar un poco la historia gracias a un artículo leído en una publicación. No recuerdo sinceramente cuál ni quién era su autor, pero de la que tomé unas notas que ahora voy a tratar de compartirlas con ustedes. Decía que su autor fue Diego Velázquez, nacido en la ciudad de Sevilla en el año del Señor de 1599, aunque su auténtico nombre era Diego Rodríguez da Silva Velázquez, y es que su padre era de ascendencia portuguesa y su madre sevillana. La asunción del apellido materno era muy común en aquellos tiempos, por lo que nuestro artista mudó el suyo, por el que luego ha sido mundialmente conocido. Pero vayamos al origen, a la pintura. Es sin duda una de las mejores obras que se custodian y exponen en la pinacoteca más importante del mundo, el Museo del Prado, conocida en todos los inventarios de los palacios donde estuvo anteriormente como la familia de Felipe IV. No fue hasta 1843 que se la nombra por primera vez como las Meninas. Sí, ya sabes que los pintores antiguamente no ponían títulos a las obras. No, los títulos se han puesto luego después, lo hacía el populario o el propietario o quien quisiera. Igual que luego también mencionaremos que este cuadro, como otros muchos, estaba sin firmar porque tampoco se solían firmar. Esta es de las se cosas solían curiosas firmar los cuadros. De las cosas curiosas de este magnífico. No, pero ¿y por qué la gente le cambia el nombre? ¿Por qué le llaman las Meninas? Le llaman las Meninas porque lo que se representa es a la infanta Margarita Teresa de Augsburgo, hija de los propios reyes, ¿no? Y además aparece con unas damas de palacio, unas damas que están con ella y demás, y son como niñas, entonces le llaman las Meninas. Bueno, aparece también una enana, aparece también un enano, un perro, aparecen varias figuras, ¿no? Entonces, como aparece como figuras centrales, pues unas pequeñas, entre las que destaca esta infanta Margarita Teresa de Austria, pues como a las niñas en portugués las llamaba y se les llama Meninas, pues se quedó con el nombre de las Meninas. Las proporciones del cuadro son descomunales y siempre se ha dicho, y esto es un añadido, que los cuadros buenos en formatos grandes, en formatos pequeños o las miniaturas. No, pues indudablemente lo es. Este es grande, es tremendo. Y a los muchos expertos y estudiosos del arte les parece la obra cumbre de la pintura mundial. Yo me pongo entre ellos y no soy ningún experto. No, a mí me encanta, es una obra que me encanta. Entre los 4 lados del marco que encuadra la tela nos encontramos con un auténtico manual de cómo hacer una pintura. Es la enciclopedia de la pintura resumida en una sola obra. Es una barbaridad de pintura. No se sabe exactamente cuándo terminó el cuadro. No. Ni tampoco el tiempo que se invirtió en su confección. Pero sí que podemos sacar de él algunos datos que nos dan una fecha aproximada. Y es que la mencionada infanta, representada en esta fotografía, dicho sea con entrecomillado, pues aparecía como unos 5 años, y dado que su fecha de nacimiento se data el 12 de julio de 1651, pues la fecha resultante debe establecerse en el año 1656. Y como sabrán, el cuadro tampoco tiene firma, como decías antes, Ezequiel, pero la sola presencia de Velázquez, autorretratado en el mismo, da fe de la autoría del mismo. Es decir, no solo se autorretrata, sino que además hace que su autorretrato sea la firma del cuadro. Sí. Lo cual también es una auténtica, digamos, novedad en los cuadros en los que se manifiestan, pues, como en este caso, el aspecto general de la vida cotidiana de una familia, en este caso la familia real,
e incluso el movimiento que tiene esa propia familia allí dentro. Y la perspectiva de quién mira, es impresionante. Lo del juego de luces es lo más asombroso que hay, copiado por muchísimos, numerosísimos pintores. Una maravilla de cuadro, en definitiva. Bueno, pues ya he comentado que las figuras centrales de la obra son las niñas, pero hay más, mucho más. El cuadro está pintado, según el experto Antonio Palomino, en el cuarto del príncipe del propio Alcázar de Madrid. Y aparece la figura de Velázquez detrás de un enorme lienzo y enfrentado a lo que pudiera ser un espejo. Sí. Pues él mismo y las meninas están en el mismo plano, pero su mirada no se dirige a estas, se dirige a alguien que está delante de ese imaginario espejo y cuyas figuras se reflejan precisamente en el espejo que aparece al fondo por detrás del propio pintor. Son los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Que estaban contemplando cómo pintaba el cuadro y las meninas y todos, incluido el pintor, están contemplando a los reyes que les contemplan a su vez a ellos. Sí. Es un cuadro casi teatral, ¿no? Sí. Hombre, según dicen sobre la historia esa de que estén retratados de igual a igual o que esté igual con los reyes, se ha comentado siempre que es fácil que él intentara hacer una crítica a la situación que él tenía. Bueno, tenía dentro de la corte. Exactamente. Hombre, pero el rey era un gran amigo suyo. Sí, pero lógicamente, bueno, pues tendría algunas historias, estaría desplazado en muchos aspectos. Todo viene a cuento. Y entonces eso es lo que dicen, que puede ser, porque si no, no es normal que estén pintados en el mismo plano, la misma altura, todo igual. Lo que sí que es cierto es que él, lo que tú dices que se encontraba un poco desplazado, efectivamente estaba en los sótanos de Palacio, como luego ya comentaré también. Lo que sí que es cierto es que no podía estar en otro sitio porque él en ese momento era un artesano. No era alguien de la corte, no era alguien que tuviese hidalguía o similar, sí, claro. Con lo cual no puede estar en los aposentos ni en los sitios donde están el monarca o incluso su camarero mayor o camarera mayor, etcétera, etcétera. Tiene que estar en otro sitio. Entonces estaba en los sótanos del Alcázar. Sí. Entonces la situación no de enfrentamiento con los reyes, a los que les debe muchísimo, sino la situación de incomodidad que tú comentas puede ser por ese motivo. Puede ser. Oye, tú nos comentabas antes fuera de micrófono, que Velázquez debía de ser bastante coqueto, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que él ya era mayor en esa época, porque tenía 57 años. Que por aquel entonces eran años. Y quiso aparecer en la cumbre de su pintura, como un joven, o como alguien en la cumbre de su humanidad. Y se quitó unos cuantos años, como si hubiera aplicado un primogenio Photoshop. Así, guapo, joven, elegante y entre la familia real. Vamos, para la posteridad. Hay quien de más. Decía que elegante porque el jubón negro que luce lo era en esos momentos. Y en su pecho luce la Cruz de Santiago, que era el distintivo de una de las 4 órdenes militares existentes y quizá la más prestigiosa. Esto último lo afirmo porque son una orden y una cruz muy presentes en mi admirada arma de caballería del ejército español, a la que yo pertenecí haciendo la mili normal y corriente. Bueno, o sea, tú disfrutaste. Yo era de caballería y que eso es lo que importaba. Pero bueno, a lo que iba es que el gran anhelo de Velázquez fue pertenecer a la Orden Militar de Santiago, pero no lo consiguió hasta pasados unos años de la pintura en la que aparece autorretratado. Y si no era miembro de la Orden en el momento de pintar a la familia real, ¿quién pintó la cruz de gules en su pecho? Pues sigamos el relato. Eso, porque es que ahí es donde está el auténtico enigma de lo que estamos contando. ¿Quién pintó esa cruz? La Cruz de Santiago, o Cruz de Gules, como se la conoce en heráldica, simula una espada en color rojo con las terminaciones de sus brazos y empuñadura acabados en la flor de lis, que a su vez representa el honor sin mancha. Bien, pues los monjes soldados de esta orden los lucían en sus estandartes y en el pectoral de sus blancas capas. Resultaba muy complicado ingresar en la Orden Militar de Santiago porque había que demostrar sin que quedase ninguna duda al respecto que se poseía limpieza de sangre. Había que ser cristiano viejo,
no valían los conversos ni descendientes de otros que se hubieran convertido al cristianismo en los tiempos de los reyes Fernando e Isabel. El aspirante tenía que poseer un linaje de hidalguía por sangre, que no valía por privilegio, forma habitual de adquirirla. Y por último, y esto es lo más curioso, había que demostrar que no se subsistía gracias al trabajo de las manos, sino que se poseían recursos económicos suficientes que les permitían la subsistencia sin tener que trabajar para comer. Claro, lo tenía crudo el hombre. Lo tenía, sí. Diego Rodríguez da Silva Velázquez lo tenía pues muy crudo. Difícil era demostrar que no provenía de familia de conversos, dada la ascendencia paterna que procedía de Oporto. Y allí, saben nuestros oyentes, que se refugiaron no pocos huidos de la Inquisición española desde los tiempos de los Reyes Católicos. La hidalguía era indemostrable, ya que tan solo por privilegio real podía adquirirla, y eso la orden lo excluía expresamente. Y lo peor, un pintor tiene que utilizar sus manos para hacer su obra, de la que se mantiene, por gran artista que fuera y por artista real que fuera, incluso gozando de la amistad del mismísimo monarca, la cuestión estaba clara: denegado. La verdad es que raro todas estas cosas que pedían para poder. Sí, bueno, pero yo no entiendo tampoco el porqué de estas obligaciones, es verdad. Porque para el ingreso en la orden, los monjes soldados, bueno, es verdad que eran cristianos viejos, de la Edad Media, y también es verdad que algunos, o todos, seamos generosos, ganarían la hidalguía en los campos de batalla, defendiendo la fe. Pero que yo sepa, los monjes debían de orar y laborar, o esto es al menos lo que siempre me han dicho, me han explicado, y salvo que tuvieran sirvientes, algo deberían hacer con las manos para comer. Bueno, ahí lo dejo. El primer estatuto de sangre se dio en 1449 en la ciudad de Toledo. Y fue cuando se consideró que por mor de los crímenes, herejías y agresiones contra los cristianos viejos atribuidos a los conversos, estos eran indignos de ocupar cargos públicos en los territorios de los reinos de Castilla y Aragón. Pese a la firme oposición de la Iglesia, unos años más tarde, el mismísimo Papa, Papa Borgia, el controvertido Papa español Alejandro VI, aprobó un estatuto de pureza de sangre para la orden religiosa de San Jerónimo, con lo que quedó sin oposición lo dictado en los reinos castellano-aragoneses. Desde entonces, para entrar en algunos gremios, órdenes militares o en cualquier estamento de la administración o social, no solo administración, sino también en la vida social, te exigían este requisito. Así que todo se hizo más difícil para conseguir honores y empleos. Que se lo pregunten a don Miguel de Cervantes. Por ejemplo. Hasta tal punto llegó la cosa que la nobleza y caballeros de distintos rangos acostumbraban a enseñar el brazo con el que manejaban las espadas para demostrar que no tenían la piel ennegrecida como los musulmanes y los judíos. Y de esta costumbre viene el término que desde entonces sirve para distinguir a la realeza de como de sangre azul. ¿Por qué? Porque a través de las pieles claras se distinguían las venas azuladas y bueno, que Diego Velázquez no consiguió entrar en la Orden de Santiago. Pobre hombre, se quedaría muy triste. Pues sí, gran tristeza tuvo y además un gran enfado en el rey, que le avalaba y le apreciaba de verdad. Así que ni corto ni perezoso debió pensar, el rey debió pensar, si la Iglesia debe tanto a los esfuerzos de España por mantener la fe en el mundo, el Papa podrá ayudarme. Bueno, o tendrá que ayudarme. De tal manera que como la orden dependía en última instancia del papado, Felipe incordió hasta conseguir un nuevo proceso de ingreso de su pintor de cámara. En este proceso se llevó como testigo de la defensa a un amigo de Velázquez que respondía nada más ni nada menos que por Francisco de Zurbarán. Ya afamado. Pintor ya famoso, efectivamente, por su religiosidad. Hablo de la religiosidad en los cuadros, que la persona no la conoce. Sí. Pero por su religiosidad en los cuadros. ¿Sí? Y como bien saben nuestros escuchantes, este hombre, que era habilísimo con el pincel, parece ser que también lo era con el lenguaje, y explicó a los reunidos que las manos de su amigo no eran las que le daban de comer, sino que muy al contrario, eran el medio que le había dotado el Creador para expresar su arte. Toma ya.
Velázquez no era pues un artesano como se consideraba a los pintores, incluido el propio Zurbarán, sino que era, como en otros países, Verbigracia e Italia, considerado como un cortesano y por tanto no comía de sus manualidades. No me contaría de qué comerían si no. Pues ya verás. Porque la vida de los pintores, caramba, era dura. Hombre, y Velázquez es un hombre que vivió muy bien toda su vida, que ganó mucho dinero, pero indudablemente estaban dedicados a la corte o a la iglesia. Pintores más paupérrimos hubo claro, en la época, claro. En las anteriores y en las posteriores. Pero que no es el concepto que se tiene ahora de un pintor, que se le ve como bohemio, sobrado, otra historia. No, era bastante más duro, ¿eh? No, entonces era complicado y además tenías que tener buenos apoyos. Ahora sí hay muchos pintores que pintan por disfrute, que se dedican a ello, pero en ningún momento profesionalmente, ¿eh? Antes no. Antes no. Entre otras cosas, los materiales costaban un dinero que la gente no se podía permitir. O sea, cuántas obras hemos visto que estaban pintadas y vueltas a repintar porque los lienzos, la pintura, los pinceles eran materiales tremendamente caros y solamente pintaban por encargo. No pintaban como primero lo pinto y luego lo vendo. No. Le tenían que encargar la obra y es cuando se ponían a pintar, porque si no podían mantenerlo. Pero yo pago de unos ducados que permitiesen comprar los materiales. Sí. Bueno, estábamos en que la orden cambió su veredicto y la admitió entre sus caballeros. Pero esto ocurría ya en el año 1659, 3 años después de haber pintado el cuadro de las Meninas. 3 años después. Y aquí hay una duda, porque el pintor no hubiese sido tan descerebrado ni soberbio como para pintarse con la cruz antes de su concesión. Bueno, una cosa muy seria. Ni esto le hubiese agradado al rey, porque era una salida de tono que no se permitía. Y entonces nos encontramos con la pregunta. Volvemos nuevamente. ¿Quién pintó la cruz? Pues bueno, vamos a hacer unos considerandos como se hace en derecho, y digamos que consideremos que Velázquez, que falleció en 1660, es decir, un año después, estaba ya achacoso y claramente envejecido. Consideremos que el cuadro, seguramente instalado en el despacho del monarca del Real Alcázar de Madrid, como mantiene el que he comentado antes, Palomino, el experto que he comentado antes, bien, que estaba instalado en el despacho del monarca del Real Alcázar de Madrid, mantenía inmaculado el pecho del artista. Consideremos que la persona que incorporó la dichosa cruz roja a su pechera, sobre el jubón, sabía lo que se hacía, porque está bien pintado, claro. Es decir, no eran unas manos inexpertas. No lo hice yo, seguro. Y consideremos, por último, que debió ser añadida una vez logrado el ansiado objetivo de ser nombrado caballero del pintor. Por otra parte, la cruz añadida no puede ser pintada mucho después de estos hechos porque se notaría pues que es una pintura distinta y que es más nueva y demás. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues aquí ya hemos de acudir al inefable arte de la suposición, arte que me encanta. Y entonces lo puede justificar todo. Todo. Dicen algunos osados que fue el propio monarca quien, terriblemente molesto porque el reconocimiento a su amigo del honor de pertenecer a la Orden de Santiago le hubiera llegado tan tarde, quien en los últimos días de su vida tomó el pincel, porque afirman que era buen pintor, lo que no está acreditado, y untándolo en el rojo pigmento trazó la cruz en el pecho de Velázquez. Eso lo comentabas también, Vicky, antes de que empezáramos el programa. Es una teoría. Es una teoría que ha corrido por ahí como la pólvora. Era un hombre muy aficionado, dicen, a la pintura, pero incluso hay quien afirma que no es que solo fuese aficionado, es que además pintaba. Es que él pintaba, parece ser que de joven pintaba, le apasionaba la pintura y era bueno pintando. Como no quedan testimonios, no se puede. Estamos en las mismas de siempre, claro. No queda constancia. Que sepamos, sabes, incluso hay alguna obra. Estamos en la suposición, que es lo que comentaba yo. Pero bueno, esta afirmación parece carecer de sentido, pues el propio monarca también había llegado a la edad provecta que le impediría la finura del trazo, aun en el supuesto de que fuera un consumado pintor, lo que comentaba no está acreditado. Dicen otros que sería el propio Velázquez y que lo haría cuando con sus problemas de salud acudió achacoso, eso sí, al propio Alcázar a enseñar al monarca, su amigo, el documento, seguramente iría en un legajo, en un papel de la época, ¿no? Que le acreditaba como caballero. Allí, al ver el cuadro, y visto que le faltaba ya algo para lo que él era en ese momento, tomó el pincel y la pintura, que siempre iba con él en su maletín de trabajo, y pintó sobre la marcha y subido en una escabel
o taburete, según decimos ahora, la conocida Cruz de Santiago. A mí me cuesta pensar que así sobre la marcha saca el bolígrafo del bolsillo No, y dice, pero sí, voy a quedar un golpe. le dice al rey, Majestad, si no le importa, me voy a poner ya la crucecilla de Santiago, ya que la tengo, y el monarca dijo, ponla, hombre. No, la verdad, nos tengo una cervecita. La verdad es que venga. puede ser, porque antes Sí, se claro. estaba retocando constantemente los cuadros. Sí, Y pero el hay que otra... sabía pintar. Hay otra, a mi juicio, más probable, y es que fuera un aprendiz aventajado del propio Velázquez, quien sabemos que residía en los bajos del propio Alcázar, quien dibujó la cruz por la imposibilidad de hacerlo el maestro, bien por su edad o bien por su posible fallecimiento. Pero Sí, son puras hay un discípulo especulaciones. que hablan mucho de él, que era yerno suyo, además, que era Juan Bautista Martínez del Mazo, y sí se piensa que puede haber sido él. Sí. De hecho, es lo que decía antes, los cuadros se estaban retocando constantemente. Los discípulos y los ayudantes que tenían en el taller, hay muchos cuadros que no se sabe de quién es la autoría. Se sabe que es de la escuela de o del taller de, pero confirmado que sea de, pues eso no. Sí, Entonces, en este caso es muy fácil que pueda ser, puedo ser el mismo Velázquez. Hay mucha gente que se pero yo, a un año decanta por esto. A un año de su muerte, ya con 60 tacos encima y achacoso que se sabe que estaba, y fastidiado y demás, me cuesta creer que se subiese a un escabel y que se pusiese con mano firme y pulso perfecto a pintar esa cruz tan perfecta dentro en el propio pecho de... Hombre, siempre podría él haber influido y que le ayudaran. Lo que estoy hablando del ayudante suyo. Pues eso es lo que estoy No, pues diciendo. digo Yerno, que la tercera teoría... junto con él, sí. Yo estoy de acuerdo que la tercera Es la teoría más de probable, Eduardo sí. es la que más me cuadra, aunque sea en presencia del propio Velázquez. Sí, exactamente. O sea, decir, mira, quiero que haga la cruz, pero hazla tú y la quiero así, la quiero de esta forma, la diseño, incluso a lo mejor hasta haberla diseñado él, haber hecho un Sí, boceto antes. eso es Pues muy probable. No, porque la cruz es conocida de antiguo. Pero por Con las lo cual el dimensiones. propio ayudante de Velázquez conoce perfectamente cuáles son las dimensiones y cuáles, que por cierto las dimensiones son muy parecidas al número real, es Sí. decir que es muy perfecta, ¿no? Entonces conocida lo era, el color rojo lo era color también. rojo también, Es decir, lo único que se necesita es una mano firme que haga el trazo y que dibuje la señal. Lo que sí que es cierto es que esa señal, esa cruz, a mi juicio, está pintada después de la concesión del título de caballero a... Hombre, eso está lo, claro, es lo tenía más que lógico ser, por claro. tema de legalidad. Por ¿no? Claro. tema de legalidad y porque si no sería horroroso que una persona que pretende ser un caballero que tuviese la osadía de no ser caballero pidiendo ser Hombre, y caballero. aparte ¿no? el propio rey no se lo habría permitido Claro. por aquello de la ética, Claro, no podría. Incluso habría una cuarta posibilidad, una cuarta suposición, y es que quizás esa cruz se pintara después del fallecimiento de Velázquez. Sí, ¿no? Sí, También realmente no se sabe cuándo se pintó. Esto es lo que comentaba yo, que o bien en presencia de Velázquez ya pues, achacoso y tal, o bien una vez fallecido, que aunque duró poco el rey después, ¿no? Pero que dijese a su amanuense al amanuense de pintor Velázquez, de diga, mano. oye, ven aquí y ponle al maestro la cruz. Y el otro fue y le pintó la cruz. Pero sí que tiene que estar en los mismos años, es decir, algo que no pueda ser notado pues después de 300 Sí, y pero pico años es han que pasado. pero también estamos hablando de los mismos años puede ser perfectamente 10 años después, no se hubiera notado No, por la eso- diferencia de por eso trazo. digo. O Pero sea tiene que que- ser, que digo que no es Muy que no, cercano. No es que una no es cosa de cuando hace 4 que días, no es ¿no? cuando ya llega en 1800 y pico al Museo del Prado. sino que tiene que ser No, anterior. ahí ya no, por supuesto. Tiene que ser en esa época. De todas formas, qué maravilla de cuadro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Qué maravilla de La cuadro. verdad es que si nos pusiéramos a estudiar, el otro día estaba viendo un artículo, si nos pusiéramos a estudiar varios cuadros, la cantidad de enigmas, de misterios que encierran, y aparte sería interesantísimo, lo que pasa que no lo sabemos, elucubramos sobre ello, Pero- realmente qué quieren contar. Pero eso te iba a decir que ya no es tanto tema de enigmas, sino qué cosas cuentan, porque los cuadros se utilizaban para contar cosas. Siempre. Para contar algo, ¿no? Quizás ahora en los cuadros podemos buscar, aparte de que se quiera contar algo, pero también se busca la estética, sin más. Yo creo que ahora ya se cuenta muy poco, ¿eh? Depende de los ahora estilos, es básicamente todo. estética. Pero por aquel entonces, primordialmente, se contaba algo. Sí. Y luego, además, se pretendía que encima quedara bonito. Pero sobre todo era el mensaje que lanzaban los cuadros. Y la cantidad de mensajes que nosotros no hemos sido capaz de sacar, o lo que es peor, que lo que decías tú antes, entrar en el mundo de las suposiciones. Como este cuadro está representado
representando esto, lo que realmente cuenta es esto porque yo lo Hombre, supongo. claro, es que es lo único que tenemos, por eso sí están las teorías, dices, bueno, pues este está sentado al lado de este y tiene la mano puesta de tal forma que eso quería significar no sé qué. Pero no olvidemos una cosa muy importante, a tenor de lo que estabas comentando, a tenor de que se quería contar algo, más que la propia estética, que también lo que se quería era contar a lo mejor una historia, y es que estas personas, estos grandes escritores, grandes escultores y grandes pintores, como es el caso, que estaban en tiempos ya muy pretéritos, ¿no? Que no existían los medios de comunicación que hay ahora, ni existían las posibilidades de tener tantas imprentas como hay ahora y la facilidad que hay ahora para todo, ¿no? Bueno, pero esta gente estaban muy versados en mitología, en historias antiguas, en la historia de nuestros padres, conocían muy bien todo esto porque era algo que desde pequeños les enseñaban. El propio Cervantes, sin ser ningún titulado en ninguna universidad, era un hombre de una capacidad y un conocimiento soberbio. Y dices tú, bueno, ¿de dónde lo aprendió? Pues lo aprendió en el colegio, lo aprendió donde lo tenía que aprender. Además, Cervantes tuvo una vida muy intensa. Sí, bueno, también. pero y en el caso de Velázquez, que dice, no, es que aprendían por su cuenta. No, aprendían por su cuenta, no. Entraban de chavales en un estudio de un pintor y allí aprendían la pintura, y eso sí, la letra con sangre entra. El que no lo hacía bien le castigaban, le daban. ¿Por qué? Pues porque estaba allí para aprender, no estaba allí para divertirse. O lo expulsaban directamente. Y nadie se quedaba marcado, ni sometido, ni necesitaba 7 psicólogos para que le sacasen adelante y a flote. No, directamente espabilaban. Está claro, pero espabilaban porque estaban estudiando mucho, estaban trabajando mucho, y el esfuerzo al final se ve recompensado en los que son más capaces. Los que son menos capaces se quedan en niveles inferiores. Pero el caso de Velázquez, el caso de Zurbarán, el caso de Rivera, el caso de, no sé, se me ocurren cientos de pintores españoles y de todo el mundo que han aprendido a base de esfuerzo y a base de enseñanzas de otros pintores. Y a base de hambre. Porque luego ellos mismos... Es que estamos hablando de Velázquez, que fue un privilegiado, vivió muy bien. ¿Cuántos artistas de los que estamos hablando, cuántos pintores murieron absolutamente paupérrimos? Cuántos grandes genios, como Cervantes, que lo hemos mencionado antes, murió absolutamente paupérrimo, hasta el punto de que tuvo que ser enterrado en una fosa común donde las trinitarias, porque no tenía duro, dentro de su propia hija. Dentro de los pintores, el admiradísimo por Velázquez, Caravaggio, que es uno de los que le da pautas para la comprensión de la luz, del blanco y demás. Caravaggio es un especialista. Caravaggio, creo recordar, a lo mejor me confundo, pero creo recordar que murió ajusticiado como consecuencia de un asesinato que había producido. Es decir, que eran gente que luego estaban en el límite siempre de las circunstancias de la vida. Entonces, bueno, pues son vidas que son muy difíciles, que lo han hecho todo a base de nos cuesta esfuerzo, mucho intentarlo a nosotros. Y a mí me está viniendo a la mente cuando digo la fotografía, me estoy refiriendo al cuadro, pero como es tan perfecto, es como una fotografía de Goya, con un gorro rodeado el ala con velas, con velas de cera, para poder pintar cuando había oscurecido. Su forma de iluminar. Entonces, lo que hablamos de las enfermedades, tú fíjate la composición de las pinturas. Sí. Había plomo, había mercurio, había absolutamente de todo. El envenenamiento era lo más normal. Exactamente, y muchos pintores tuvieron serias enfermedades a consecuencia de la utilización de esas pinturas. Sí, por supuesto. Realmente es tremendo. Era otro mundo, no nos lo imaginamos. No, la verdad es que cuando hablamos de historia y cuando tenemos que viajar en el tiempo, y tampoco te desplazas tanto, estamos desplazándonos 4 o 5 siglos, que tampoco es tanto, pero es que el cambio ha sido tan brutal en este espacio de tiempo que te cuesta mucho entender las circunstancias, entender los movimientos sociales, el por qué se hacían las cosas, entender las creencias, entender tantas cosas. Cuántos aprendices y cuántos pintores en su inicio, ayudando a otros pintores mejores y demás, han quedado perniquebrados en el mejor de los casos o muertos directamente porque se caían de los andamiajes que eran como eran y sin ningún estudio. Es que tú fíjate, cuando ves una pintura en la bóveda, por ejemplo, el Casón del Buen Retiro, que hoy estábamos escribiendo unas cosas sobre ello, cuando tú ves esa cúpula, la bóveda. Claro, y estamos hablando de una cosa porque hemos hablado esta mañana, de esa de 100.000, y decías, ponte ahí arriba
y ponte a pintar mirando hacia horas el techo. Y horas y horas. Mirando hacia el techo Sí. y alcanzar esa perfección. Y es lo que hablamos, que ahí estaba el maestro y estaba un montón de aprendices que estaban haciendo el trabajo sucio. Queríamos hablar, porque tenemos muy próximo el Día de Todos los Santos, el Día de Halloween, y queríamos haber hablado algo de ello, pero ha sido tan interesante el tema del que hemos tratado que lo tenemos que dejar. No se puede hablar de todo. Lo tenemos que dejar. Hablaremos el próximo día. Lo hemos pasado muy bien. Bueno, además, es posible que Velázquez hasta sea santo. Porque no se ha encontrado su cuerpo, lo mismo... ¿De verdad? Claro. De verdad, es cierto. Hay tanta gente que no se ha encontrado su cuerpo, Sí. la inmensa mayoría. Y de los que sí se han encontrado, vete a saber de quién será. Sí. Vete a saber de quién será. Sí, porque incluso creo recordar que en una ocasión, no sé en qué sitio, encontraron los restos del propio Cid Campeador. Y de Viriato. O nuestro pobre Colón, que está repartido en varios sitios. Sí. ¿Sabes? Y vete a saber si alguno de los dos será cierto o ninguno. O ninguno. Vete a saber. Chicos, pues que nos estemos yendo, ¿eh? Pues hasta el próximo día. Me ha pasado un rato muy agradable, yo me lo he pasado muy bien. Pues nada, Vicky, otro día más. muchísimas gracias. A ti. Amigo Eduardo, muchas gracias. Pues lo mismo que dice Vicky, a ti. Y gracias también a Ismael Rodríguez, que está ahí con sus aparatejos, ya le deja con ese trocito de música. De verdad, amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana. Por fin me doy cuenta de que el verdadero lujo, no es disfrutar de lo que tenemos, sino de lo que somos. Nuestros pueblos, nuestros comercios, lo que somos. El comercio rural hace posible que nuestros pueblos sigan existiendo. Lo auténtico, lo natural, lo de toda la vida. Lo que te hace sentirte en casa. Mantengamos lo que nos llena de vida. Mantengamos lo que somos. Consume rural. En la residencia Rovira Tarazona de Riaza, todo está pensado para atender a nuestros mayores. Estancias cómodas, atención cariñosa y personalizada. Jardines y espacios verdes. Comida casera hecha en nuestras cocinas y adecuada a cada uno de los residentes. La residencia Rovira Tarazona de Riaza es un hogar para nuestros mayores. Infórmate en el 921 55 0389 o en el 636 58 04 24 o solicita una visita en nuestro correo electrónico info@residenciariaza.org. Te esperamos en la residencia Rovira Tarazona de Riaza, un hogar para nuestros mayores. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este programa. Estamos preparando mucho más temas de historia, de enigmas, de cosas que a veces sabemos y a veces no, pero que siempre está bien el traerlas aquí a la palestra y pasar un rato al menos entretenido. Les dejo, pasen un buen fin de semana y el lunes estaremos ahí con todos ustedes. Adiós, amigos.